Ella presumió a su pareja real en Internet, ahora, está sin trabajo, divorciada, y humillada. Una historia de infidelidad. Me quedé de pie en nuestro baño principal, mirando el teléfono de mi esposa. Mientras se iluminaba con un mensaje de texto de Travis. Anoche fue increíble. No puedo esperar a Austin la próxima semana. La hora, 3:47 de la madrugada. Fue entonces cuando supe que 19 años de matrimonio estaban a punto de terminar. No con lágrimas ni gritos, sino con una precisión fría y calculada. Mi nombre es Mark Henley. Tengo 48 años, y soy analista de sistemas para una firma de ciberseguridad. Y, hasta hace 3 semanas, pensaba que tenía un matrimonio mayormente feliz con Jenny. Nos conocimos en la universidad, construimos una vida en Virginia Beach, y decidimos, por mutuo acuerdo, no tener hijos. Teníamos nuestras rutinas, nuestros compromisos, y nuestra silenciosa comprensión. O eso creía yo. No la confronté de inmediato por el mensaje. En su lugar, dejé su teléfono exactamente donde lo había encontrado, bajé las escaleras. Preparé café, y comencé a planear. Eso es lo que hago, analizo sistemas, encuentro vulnerabilidades, e implemento soluciones. Y mi matrimonio, acababa de revelarse como un sistema con una brecha de seguridad catastrófica. La primera semana, me dediqué a observar y escuchar. Jenny mencionó un viaje de negocios a Austin, para una conferencia de ventas farmacéuticas. Del Rich Pharma enviaba a sus empleados más destacados, y ella, como gerente senior de ventas, sería la mentora del nuevo talento. Esto incluía a Travis Sloan, de 35 años, recientemente ascendido. Y quien aparentemente pasaba sus noches enviándole mensajes a mi esposa. Va a ser intenso, dijo Jenny durante la cena, sin mirarme a los ojos. Tenemos presentaciones, talleres, y eventos de integración de equipos. Probablemente. No tendré mucho tiempo para llamar. Asentí, y tomé un sorbo de mi vino. Está bien. Lo entiendo. Ella pareció casi decepcionada por mi falta de preguntas. Yo había interpretado este papel durante años, el marido comprensivo. El que no hacía demasiadas preguntas sobre sus trasnochadas, sus talleres de fin de semana. O sus viajes de negocios cada vez más frecuentes. La segunda semana, recopilé información. Mientras Jenny estaba en el trabajo, revisé a fondo nuestra oficina en casa. Comprobé registros financieros, correos electrónicos en los que había olvidado cerrar sesión. Y mensajes de texto sincronizados en nuestro iPad compartido. La evidencia se fue acumulando. Reservas de cena para 2 en restaurantes que nunca mencionó haber visitado. Cargos de hotel en ciudades donde afirmaba quedarse con colegas. Y conversaciones cada vez más íntimas con Travis. Una noche, mientras yo fingía dormir, la escuché en nuestro baño privado. Con el altavoz en volumen bajo. Si tan solo no estuvieras casado, susurró Jenny. La voz de Travis se escuchó con claridad. Lo sé. Karen y yo no hemos conectado en años. A estas alturas, es solo papeleo. Tenemos que ser cuidadosos en la conferencia, dijo Jenny. La gente habla. Encontraremos nuestros momentos, respondió Travis. Siempre lo hacemos. Me quedé allí acostado, con el corazón martilleando, pero con la mente fría y clara. En ese momento, me di cuenta de algo profundo. No tenía el corazón roto. Estaba enojado, sí, pero, más que eso, estaba aliviado. Era como si, finalmente, hubiera encontrado la respuesta a un problema que llevaba años intentando resolver. La tercera semana, llamé a Marcus Vale. Habíamos sido amigos desde la escuela primaria. Y él se había convertido en uno de los abogados de divorcio más solicitados de Virginia Beach. Su especialidad era lo que él llamaba rupturas limpias. Divorcios ejecutados con tanta precisión que la otra parte apenas se daba cuenta de lo que había pasado, hasta que ya era demasiado tarde. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Marcus.
Estábamos sentados en su oficina, con el océano visible a través de los ventanales del piso al techo. Completamente, respondí, mientras deslizaba una memoria USB sobre su escritorio. Aquí está todo. Registros financieros, mensajes de texto. Recibos de hotel. Se ha estado acostando con su subordinado, por al menos 6 meses. Marcus silbó por lo bajo. Y ella es su supervisora directa en Delridge. Asentí. Ella aprobó personalmente su ascenso el trimestre pasado. Eso va en contra de la política de la empresa. ¿No es así? Algo sobre la divulgación de relaciones. Tolerancia cero, confirmé. Ella se ha jactado de lo estrictamente que lo aplican. Especialmente cuando hay desequilibrio de poder. Marcus se reclinó en su silla, con una pequeña sonrisa asomando en las comisuras de su boca. Entonces, tenemos ventaja. No solo para el divorcio, sino para todo lo demás. Lo quiero todo, Marcus. La casa, las inversiones, todo. Normalmente, diría que eso es ambicioso, pero con esto, dijo, dando un golpecito a la memoria USB. Podríamos lograrlo. Pasamos las siguientes 2 horas esbozando una estrategia. Fue tan meticulosa, que enorgullecería a cualquier general militar. Para cuando salí de su oficina, tenía una carpeta beige. Contenía los documentos preliminares de divorcio, y un plan paso a paso. Diseñado para dejar a Jenny sin nada más que arrepentimientos. Ese sábado por la mañana, mientras Jenny comenzaba su fin de semana en la conferencia de Austin. Me levanté temprano. El sol matutino destellaba en el aspersor, mientras yo regaba nuestro inmaculado césped. Por costumbre, revisé Facebook en mi teléfono, y allí estaba, una publicación de Jenny. Subida apenas 1 hora antes. Ella y Travis estaban muy pegados en lo que parecía el bar de un hotel, con cócteles en la mano. Su cabeza descansaba sobre el hombro de él. Y su sonrisa era más amplia y genuina que cualquiera que me hubiera dedicado en años. La descripción decía, mi pareja real. A 26 personas ya les había gustado. Colegas, amigos, e incluso su hermana Angela. Ella había estado en nuestra casa para cenar apenas el mes pasado. Sentada frente a mí en la mesa del comedor, mientras, en secreto. Tal vez ya sabía que su hermana me engañaba. No tiré mi teléfono. No maldije. Simplemente entré a la casa, dejé mi teléfono en la encimera. Y fui a buscar la carpeta beige a mi oficina. De vuelta en la cocina, la coloqué justo en el centro de la isla. Sobre la encimera de granito que Jenny había insistido que necesitábamos. Cuando remodelamos hace 3 años. Luego, tomé mi teléfono, y comenté en su publicación. Felicidades. Los papeles del divorcio están en la mesa de la cocina. Apagué las notificaciones, me guardé el teléfono en el bolsillo. Y volví a salir para terminar de regar el césped. Para el mediodía, mi teléfono estaba explotando con llamadas y mensajes de texto. Eran de Jenny, de sus amigos, e incluso de su madre. Los ignoré a todos, y conduje hasta la casa de mi hermana Elaine, al otro lado de la ciudad. Realmente lo hiciste, dijo Elaine, mientras me entregaba una cerveza en su terraza trasera. A sus 50 años, mi hermana había sobrevivido a 2 divorcios propios. Y había desarrollado una perspectiva filosófica sobre el matrimonio. Estoy orgullosa de ti, Mark. ¿Por qué? ¿Por fracasar en mi matrimonio? ¿Por negarme a ser el tapete de alguien un día más? Ella chocó su botella contra la mía. Te he visto encogerte año tras año junto a ella, volviéndote más pequeño, más callado. Más invisible. Dolía verlo. Me quedé mirando su jardín. La explosión de flores de verano era tan diferente de la precisión pulcra de mi propio patio. ¿Era tan obvio? Sí. ¿Recuerdas cuando dejaste de tocar la guitarra? Cuando renunciaste a esos viajes de fotografía. ¿De fin de semana? Cuando empezaste a consultarle antes de hacer cualquier plan conmigo o con
Mamá. Elaine dio un largo sorbo. Has estado desapareciendo durante años, Mark. Tal vez, ahora, puedas volver. Me quedé en casa de Elaine esa noche, durmiendo en su habitación de invitados como un refugiado. Por la mañana, ejecuté la siguiente fase del plan. Primero, envié un correo electrónico anónimo al Departamento de Recursos Humanos de Delridge Pharma. Asunto: violación de ética por parte de la alta gerencia. Adjunté capturas de pantalla de la publicación de Facebook de Jenny. Un calendario que mostraba que estaba en una conferencia pagada por la empresa. Y documentación sobre su rol de supervisora directa de Travis. Añadí copias de mensajes de texto que había encontrado, los cuales probaban que su relación era anterior a la promoción de él. Una promoción que ella había defendido personalmente. A continuación, me puse en contacto con nuestro banco y nuestras firmas de inversión. Al ser el titular principal de la cuenta y tener mejor crédito, eliminé el acceso de Jenny a nuestras cuentas conjuntas y tarjetas de crédito. La dejé solo con su cuenta corriente personal y su tarjeta de crédito, la cual, yo sabía, tenía un saldo cercano al límite, debido a su afición por la ropa de diseñador. Transferí mi fondo de jubilación 401k a un fideicomiso con Elaine como beneficiaria. Un movimiento temporal que Marcus me aseguró que era legal. Siempre y cuando lo transfiriera de vuelta una vez finalizado el divorcio. Luego, llamé a Donaker. Él era un antiguo colega de Jenny, quien había sido despedido de Delridge el año pasado, durante una reorganización que Jenny había orquestado. Don había estado lo suficientemente resentido como para contactarme después, insinuando que sabía cosas sobre mi esposa que me harían dar vueltas la cabeza. Lo había ignorado en ese entonces. Ahora, lo invité a tomar un café. Siempre me caíste bien, Mark, dijo Don, mientras nos sentábamos en una mesa de la esquina. En un café alejado de nuestros lugares habituales. Por eso no te conté todo el año pasado. Pero ella me arruinó. Amigo. Me prometió que estaría a salvo en la reorganización. Justo hasta el día en que hizo que seguridad me escoltara a la salida. ¿Y ahora?, pregunté. Don sonrió levemente. ¿Ahora? Todavía tengo amigos en Delridge. Amigos que me cuentan cosas. Amigos que podrían enviarme un mensaje de texto si, digamos, se abre cierta investigación de recursos humanos. ¿Me avisarías si eso sucediera? Amigo. Te diría hasta de qué color era la ropa interior del director de recursos humanos cuando leyó la queja. Don se inclinó hacia adelante. Jenny se ganó muchos enemigos en su camino hacia la cima. La gente simplemente está esperando verla caer. Para el domingo por la tarde, yo estaba de vuelta en casa, implementando los preparativos finales. Empaqué la ropa, las joyas, y los artículos personales de Jenny, dejándole solo lo más esencial. Cargué las cajas en mi camioneta, y las llevé a un depósito que había alquilado a nombre de Elaine. Pagué 3 meses por adelantado. Y le envié un mensaje de texto al correo electrónico personal de Jenny, con la ubicación y el código de acceso. El lunes por la mañana, llamé a un cerrajero, e hice cambiar todas las cerraduras. Quité la llave de la casa del llavero de Jenny, el cual ella había dejado en su joyero. Y la dejé en la encimera de la cocina, junto a los papeles del divorcio. A las 2:05 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Don. Se derrumbó todo. Abrieron un caso. Recursos Humanos ya está investigando. El director convocó una reunión de emergencia con el equipo legal. Todo procedía exactamente como Marcus había predicho. Sentí una fría satisfacción, al imaginar cómo caían las fichas de dominó, una por una. El martes por la tarde, mientras yo trabajaba desde casa, Don me llamó en lugar de enviar un mensaje. No vas a creer esto, dijo, con la voz vibrando por la alegría reprimida. Esta mañana los metieron a ella y a Travis en salas de conferencias separadas. Una investigación formal completa. Con testigos, documentación. Todo.
y encontraron mensajes en los teléfonos de la empresa. Cosas explícitas, amigo. Además, hay pruebas de que estaban usando fondos de la empresa para sus pequeños encuentros. Cobrando noches adicionales en hoteles de conferencias, comidas. E incluso malditas películas en la habitación. Don se rió. Está frita, Mark. Absolutamente frita. Manténme informado, le dije, sintiéndome extrañamente vacío. A pesar de estar consiguiendo exactamente lo que quería. Lo haré. Ah, y Mark, sea lo que sea que le hayas pagado a ese abogado tuyo. Págale el doble. Esta es la ejecución más limpia que he visto en mi vida. Se suponía que Jenny regresaría de Austin el miércoles por la tarde. Me sabía su horario de memoria. Vuelo 1422 de United Airlines, llegando a Norfolk a las 8:35 p.m. Normalmente, yo la recogería. Esperando en la zona de reclamo de equipaje con esa sonrisa artificial de esposo. Mientras ella fingiría que su viaje de negocios había sido solo de negocios. Pero esta vez no. A las 6:48 de la tarde, sonó mi timbre. Revisé la cámara de seguridad en mi teléfono, y vi a Jenny parada en nuestro porche. Con 2 maletas grandes a su lado. Había regresado a casa un día antes, probablemente esperando tomarme por sorpresa. Me tomé mi tiempo para caminar hacia la puerta. Cuando la abrí, la expresión de su rostro casi me hizo sentir lástima por ella. Casi. Mi llave no funciona, dijo. Con la confusión y los primeros destellos de miedo cruzando por su rostro. Me apoyé contra el marco de la puerta, bloqueando la entrada. No cambié la cerradura, Jenny. Cambié mi vida. Ella parpadeó, y el rímel ya se le corría por debajo de los ojos. ¿De qué estás hablando? ¿Y por qué escribiste ese comentario ridículo en mi publicación de Facebook? ¿Sabes lo vergonzoso que fue eso? Más o menos vergonzoso que cogerte a tu subordinado en un evento de la empresa. Y publicarlo para que todos lo vean. Su rostro se puso pálido, y luego rojo. Eso no es. Solo estábamos. Fue una broma, Mark. Humor de oficina. Ahórratelo, le dije, con voz monótona. Tu ropa y tus artículos personales están en una unidad de almacenamiento. Le entregué un papel con la dirección y el código. Puedes quedarte en la habitación de invitados esta noche. Tus artículos de aseo personal de la empresa están ahí. Mañana te buscas otro lugar para vivir. No puedes simplemente echarme. Esta también es mi casa. De hecho, no lo es. Revisa las escrituras. Revisa la hipoteca. Solo está a mi nombre. ¿Recuerdas que no querías asumir la responsabilidad? Cuando aceptaste el trabajo en Delridge, dijiste que era demasiada exposición en caso de demandas. Se me quedó mirando, abriendo y cerrando la boca, como un pez fuera del agua. Casi podía ver su mente trabajando a toda velocidad, recalculando, buscando alguna ventaja. La habitación de invitados, repetí, haciéndome a un lado para dejarla entrar. Una noche, y luego te vas. Pasó a mi lado hacia el interior de la casa. Y el aroma familiar de su perfume ahora me revolvió el estómago. Entré sus maletas, y las dejé al pie de las escaleras. Hay un documento en la cama, dije. Un informe completo de nuestros activos, pasivos, y mi propuesta de división. Alerta de spoiler. ¿Tú te quedas con tu ropa, tu auto? Y lo que sea que haya en tus cuentas personales. Yo me quedo con todo lo demás. Eso es una locura, susurró. Ningún tribunal. ¿Ningún tribunal qué? Verá con buenos ojos a una gerente senior teniendo una aventura con su subordinado directo. Usando recursos de la empresa para financiar sus encuentros amorosos. Y violando explícitamente las políticas corporativas que ella misma ha aplicado en contra de otros. Sonreí levemente. Tienes razón.
Ningún tribunal verá eso con buenos ojos. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Voy a pedir pizza. No esperes que pida suficiente para ti. Dormí profundamente esa noche, lo cual me sorprendió. Esperaba quedarme despierto, repasando conversaciones o cuestionando mis decisiones. En cambio, me quedé dormido casi de inmediato. Y me desperté sintiéndome más descansado de lo que había estado en meses. A las 7:30 de la mañana, escuché la alarma de Jenny a través de la pared de la habitación de invitados. A las 7:45, ella estaba en la cocina, donde yo estaba sentado, bebiendo café y leyendo las noticias en mi tableta. Tenemos que hablar sobre esto, dijo, sosteniendo el documento financiero que le había dejado. Llevaba el pelo recogido rígidamente hacia atrás, y el rostro libre de maquillaje. Se había puesto su traje sastre de poder, gris carbón con una blusa blanca impecable. Su armadura para las conversaciones difíciles. No hay nada que discutir, respondí sin levantar la vista. Esos son los términos. Tómalos, o vamos a los tribunales. Donde exigiré todos los registros de Delrich. Y llamaré a testificar a cada colega que te haya visto con Travis. No entiendes lo que estás haciendo, dijo. Con su voz adoptando ese tono condescendiente que yo había llegado a odiar. Este truco vengativo podría dañar el futuro de ambos. Tenemos que ser racionales. Finalmente, levanté la vista hacia ella. ¿Racionales? Como cogerte en secreto a tu subordinado durante meses. ¿Mientras me mentías en la cara? Ese tipo de racionalidad. No fue así, insistió, y el color subió a sus mejillas. Travis y yo. Simplemente pasó. Conectamos intelectualmente primero. Tú y yo no hemos conectado en años. Mark. Has estado tan distante, tan poco involucrado en mi vida. Me eché a reír. Fue un sonido áspero que pareció asustarla. ¡Qué ironía, Jenny! ¡Qué gran ironía! Dejé de intentar involucrarme. Cuando me dejaste claro que mi participación era un inconveniente. Cuando empezaste a programar llamadas durante nuestra hora de la cena. Cuando empezaste a criticar cada uno de mis intentos por conectar. Eso no es justo. Nada de esto es justo. La interrumpí. Pero es lo que es. Firma los papeles, acepta el trato. Y sigue adelante. ¿No es eso lo que has estado intentando hacer de todos modos? Seguir adelante. Su teléfono sonó antes de que pudiera responder. Lo miró, y vi el miedo cruzar por su rostro. Deberías contestar, le dije. Podría ser importante. Le temblaba un poco la mano mientras aceptaba la llamada. Habla Jenny Henley. No podía escuchar el otro lado de la conversación, pero no era necesario. Observé cómo la fachada profesional de Jenny se desmoronaba, palabra por palabra. Sus hombros se tensaron, y luego cayeron. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego se cerraron. Su mano libre agarró la encimera con tanta fuerza, que sus nudillos se pusieron blancos. Sí, entiendo, dijo finalmente, con una voz apenas audible. Estaré allí a las 10. Terminó la llamada, y me miró con pánico absoluto. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, respondí con calma. ¿Tú hiciste esto? ¿Todo esto? Me quieren en recursos humanos a las 10, con representación, si es que la quiero. Su respiración se volvió rápida y superficial. ¿Me reportaste? ¿Les enviaste tú esas fotos? Le di un sorbo a mi café. ¿Importaría si lo hubiera hecho? Las fotos existen. La relación existe. La violación a la política de la empresa existe. Quien lo haya reportado no cambia nada. Se me quedó mirando durante un largo momento. Y, por primera vez desde que la conocía, Jenny parecía tener miedo de verdad. No un miedo manipulador, ni un miedo táctico, sino un miedo profundo y existencial. Me has arruinado, susurró. No,
la corregí. Tú te arruinaste a ti misma. Yo solo me niego a ser el daño colateral. Salió hacia Delrich a las 9:15. Con la espalda recta y la barbilla en alto, parecía la profesional consumada. Yendo a enfrentar un inconveniente menor. Casi admiré su capacidad de autoengaño. A las 10:34, Don me envió un mensaje: ella está en la sala de conferencias B con recursos humanos. Legal, y Davidson. Davidson era James Davidson, el director de la división y el jefe de Yene. El hombre que había impulsado su carrera durante años. A las 11:17, sigue ahí adentro, han llamado a seguridad. A las 12:05, se acabó. La escoltaron a la salida, le quitaron la credencial. Sus artículos personales van en una caja. Política de tierra arrasada total. No respondí a ninguno de los mensajes. En su lugar, conduje a la oficina de Marcus para nuestra cita programada a mediodía. Todo avanza como se esperaba, dijo Marcus, mientras revisábamos los últimos acontecimientos. Mi contacto en Delrich confirma que la despidieron con causa justificada. Eso significa sin indemnización por despido. Y posiblemente sin desempleo, dependiendo de cómo lo documenten. ¿Y el divorcio? Marcus sonrió. La jueza Caroline Brewer está a cargo de nuestro caso. Ella, digamos, tiene sentimientos muy fuertes sobre la conducta inapropiada en el lugar de trabajo. Y el abuso de poder. Con Yene perdiendo su trabajo por una aventura con un subordinado. Estamos en una posición excelente. ¿Qué tan excelente? Nunca antes he prometido resultados, Mark. Sabes que no es así como opero. Marcus se inclinó hacia adelante. Pero, en este caso, estoy preparado para decir que conseguiremos al menos el 90% de lo que estamos pidiendo. Posiblemente todo. Asentí, sintiendo esa misma sensación de vacío, a pesar de las victorias que se acumulaban. ¿Qué pasa ahora? Esperamos. Yene, o firmará el acuerdo tal como está. O contratará a un abogado y tratará de pelear. Dadas las circunstancias. Apuesto por lo primero. Ahora mismo, ella necesita una resolución rápida más que tú. Salí de la oficina de Marcus y conduje sin rumbo durante un rato. Hasta que finalmente me encontré frente al mar. Estacioné, y caminé por el malecón. Viendo a turistas y lugareños disfrutar del día de verano. Familias con conos de helado, parejas tomadas de la mano, corredores con perros, gente normal. Viviendo vidas normales. ¿Había sido alguna vez normal mi vida con Yene? ¿Hubo un tiempo en el que fuéramos genuinamente felices? ¿O había sido todo una elaborada actuación desde el principio? Ya no podía recordarlo. Mi teléfono sonó. Era Elaine. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó, sin preámbulos. Estoy bien, respondí automáticamente. Mierda, acabas de desmantelar tu vida entera en 3 semanas. Nadie está bien después de eso. Suspiré, mientras observaba a una gaviota lanzarse en picada por una papa frita tirada en el suelo. No sé cómo estoy, entonces. Entumecido, tal vez. Eso es el shock. Se pasará. Luego vendrá el dolor, el enojo, la duda. Ya estoy enojado, la interrumpí. Y no dudo de lo que estoy haciendo. Ni por un segundo. Te creo, dijo Elaine en voz baja. Pero hay una diferencia entre saber que tienes razón y sentirte bien al respecto. Solo prepárate para cuando los sentimientos te golpeen. Eso es todo. Y cuando lo hagan, llámame, a cualquier hora. Lo haré, prometí. Aunque, ambos sabíamos, que probablemente no lo haría. Regresé a casa alrededor de las 4:30, y encontré el auto de Yene en la entrada. Por un momento, consideré dar la vuelta y evitar otra confrontación. Pero esta era mi casa, el único lugar del que ya no me retiraría. La encontré en la cocina,
todavía con su ropa de trabajo. Aunque ahora se veía considerablemente menos impecable. Una botella abierta de vino blanco estaba sobre la encimera, y, junto a ella, una copa medio vacía. Me despidieron, dijo, sin levantar la vista. Efectivo inmediatamente. Fui escoltada a la salida por seguridad, como una criminal. Me enteré, respondí, dejando mis llaves en el gancho junto a la puerta. Levantó la cabeza de golpe. ¿Te enteraste? ¿Cómo es posible que te hayas enterado ya? Me encogí de hombros. ¿Acaso importa? Me estudió el rostro, y la comprensión amaneció en ella. ¿Tú planeaste esto? ¿Todo? Los papeles del divorcio esperando cuando publiqué esa estúpida foto. La queja de recursos humanos coordinada perfectamente. Tú orquestaste toda mi caída. Dame algo de crédito. ¿N? No podría haber orquestado nada si no me hubieras dado tanto material con el cual trabajar. Dio un largo trago de vino. 19 años. 19 años de matrimonio. Y lo tiras todo por la borda por una indiscreción. ¿Solo una? Me reí. Ambos sabemos que no fue solo una. Y ambos sabemos que nuestro matrimonio ha estado en soporte vital durante años. Simplemente. Por fin decidí desconectarlo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, sonando cansada de repente. ¿Una disculpa? ¿Que te ruegue? ¿Lágrimas? ¿Satisfará eso? Cualquiera que sea la retorcida necesidad de venganza que está impulsando todo esto. No quiero nada de ti, dije con sinceridad. Ya no. Quiero que firmes los papeles, aceptes el trato, y desaparezcas de mi vida. Eso es todo. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. ¿Quién eres? El Mark con el que me casé, nunca haría algo así. El Mark con el que te casaste ya no existe. Lo mataste, un pequeño corte a la vez. Hasta que no quedó nada más que un fantasma caminando por su propia vida. Me acerqué al refrigerador y saqué una cerveza. Pero gracias por eso, de hecho. Porque el hombre que lo reemplazó es alguien a quien sí podría aprender a respetar. La dejé en la cocina, y subí a ducharme y cambiarme. Cuando bajé una hora después, ella se había ido junto con sus maletas. El documento financiero yacía sobre la encimera, sin firmar. A la mañana siguiente, justo había terminado de desayunar, cuando mi teléfono sonó. Era Marcus. Ha contratado asesoría legal, dijo sin saludar. A Patricia Lawson, de Bennett y Reed. Eso es malo. Es un desafío. Lawson es agresiva, teatral, le encantan los medios. Y le encanta hacer un espectáculo. Se especializa en retratar a sus clientes. Por lo general mujeres, como víctimas de las circunstancias. Sentí un destello de preocupación por primera vez. ¿Puede dañar nuestro caso? No en lo fundamental. No. Los hechos siguen siendo los hechos. Pero puede hacer que el proceso sea más feo, más largo. Y más público. ¿Estás preparado para eso? Lo pensé por un momento. Sí. Lo que sea necesario. Buen hombre. Te mantendré informado. Las siguientes 3 semanas pasaron en un torbellino de maniobras legales. Jenny, a través de su abogada, rechazó nuestra propuesta inicial. Y contraatacó con exigencias que Marcus calificó de delirantes. Quería la mitad de todo, más pensión alimenticia, más la casa. A cambio, se ofrecía a firmar un acuerdo de confidencialidad sobre las circunstancias de nuestro divorcio. Básicamente, está intentando chantajearte, me explicó Marcus durante una de nuestras reuniones. Es un, págame, o haré que esto sea público y vergonzoso. Ella no se da cuenta de que ya es público y vergonzoso, respondí. Perdió su trabajo por esto. ¿Acaso cree que eso se mantendrá en secreto en su industria?
La negación es una fuerza poderosa, dijo Marcus, negando con la cabeza. Pero la jueza Breguer no se dejará impresionar por estas tácticas. Mantendremos el rumbo. La audiencia preliminar se programó para un martes por la mañana, a principios de agosto. Llegué al juzgado 30 minutos antes, estaba recién afeitado, y llevaba puesto mi mejor traje. Azul marino, conservador, la imagen perfecta de un ciudadano responsable. Marcus me encontró en el pasillo, fuera de la sala del tribunal. Recuerda lo que discutimos. Déjame hacer la mayor parte de la charla. Si la jueza se dirige a ti directamente. Sé respetuoso, conciso, y sin mostrar emociones. No importa lo que digan Jenny o su abogada. No reacciones de forma visible. Asentí, sintiéndome sorprendentemente calmado. Estoy listo. Entramos a la sala del tribunal. Y tomamos asiento en una de las mesas frente al estrado de la jueza. Unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo, y Jenny entró junto a Patricia Lawson. Una mujer alta y angulosa, de cabello plateado, con el traje rojo más afilado que jamás había visto. Jenny no me miró mientras tomaban asiento en la otra mesa. Llevaba un modesto vestido negro, que la hacía parecer una viuda en un funeral. La transformación, de ejecutiva vestida para el éxito a esposa recatada y herida, fue tan calculada que casi me hizo reír. La jueza Caroline Breguer entró, y todos nos pusimos de pie. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 50 años, con cabello castaño corto y gafas de lectura apoyadas en la nariz. Irradiaba una eficiencia seria y pragmática. Mientras llamaba a la corte al orden y comenzaba a revisar el caso. He leído los expedientes de ambas partes, dijo, mirando por encima de sus gafas a cada mesa por turno. Y, francamente, me preocupa el tono y el enfoque que se está adoptando aquí. Particularmente por parte de la demandada. La señora Henley, a través de su abogada. Ha hecho acusaciones de abandono emocional y crueldad mental. Sin proporcionar ningún caso específico, ni ninguna prueba. Patricia Lawson se puso de pie. Su señoría, si me permite. Mi clienta ha sido traumatizada por las acciones repentinas y vengativas de su marido. Se encontró bloqueada de su hogar. Financieramente aislada. Y siendo el objetivo de una campaña orquestada para destruir su reputación profesional. Todo esto. Sin previo aviso ni provocación. La expresión de la jueza Breguer se mantuvo neutral. Sin provocación. Abogada. Está afirmando que su clienta no se involucró en una relación extramatrimonial con un subordinado laboral. ¿En violación a las políticas de su empleador? Las relaciones personales de mi clienta son complejas y llenas de matices. Su señoría. Las políticas laborales en cuestión se aplican de manera selectiva, y, a menudo, se utilizan como armas contra mujeres exitosas. Señorita Lawson, interrumpió la jueza. No pedí un tratado sociológico. ¿Su clienta tuvo una aventura con su subordinado? ¿Sí o no? Lawson dudó. La naturaleza de su relación con el señor Sloan no es el asunto central en disputa en este procedimiento de divorcio. Tomaré eso como un sí, dijo la jueza Breguer secamente. Señor Vale, ¿qué busca su cliente en esta acción? Marcus se puso de pie. Su señoría. Mi cliente busca una división de bienes tal como se describe en nuestra presentación inicial. Dadas las circunstancias de la disolución del matrimonio y la clara mala conducta de la señora Henley, creemos que esta división no solo es justa, sino generosa. La señora Henley perdió su empleo como resultado directo de las acciones de su marido. Intervino Lawson. Acciones calculadas deliberadamente para causar el máximo daño a su carrera y a su estabilidad financiera. La jueza Breguer levantó una ceja. Está sugiriendo, señorita Lawson, que el señor Henley debería ser penalizado por denunciar infracciones éticas legítimas ante el empleador de su esposa. ¿Infracciones qué?
Tras una investigación, ¿resultaron estar fundamentadas? Sugerimos que el momento y la forma de sus acciones revelan una intención vengativa, la cual este tribunal debería considerar al evaluar su credibilidad y sus reclamos. Mantuve mi expresión neutral, pero por dentro estaba sonriendo. Lawson estaba haciendo exactamente el argumento que Marcus había predicho. Y caminaba directo hacia la trampa que él le había tendido. Su señoría, dijo Marcus con suavidad. Mi cliente reportó información fáctica a través de los canales apropiados. Las consecuencias de esos hechos fueron determinadas por el empleador de la señora Henley, basándose en sus propias políticas y estándares. Sugerir que el señor Henley debería haber ocultado pruebas de mala conducta laboral por lealtad matrimonial pone el concepto de comportamiento ético de cabeza. La jueza Breguer asintió levemente. Tiendo a estar de acuerdo. Señorita Lawson. Las dificultades profesionales de su clienta parecen haber sido autoinfligidas. Ahora, con respecto a la propuesta de división de bienes. La audiencia continuó durante otros 40 minutos. Con la jueza Breguer abordando metódicamente cada punto impugnado. En todo momento, parecía cada vez más escéptica ante las posturas de Jene. Y cada vez más alineada con las mías. Finalmente, dejó el bolígrafo y se dirigió a ambos. Así es como vamos a proceder. Estoy ordenando un periodo de presentación de pruebas de 60 días. Durante el cual, ambas partes proporcionarán declaraciones financieras completas. Y producción de documentos. Sin embargo, basándome en la información ya presentada, emitiré órdenes temporales que se alinean, en gran medida, con las peticiones del demandante. Jene palideció visiblemente mientras la jueza Breguer continuaba. El señor Henley conservará el uso exclusivo del hogar conyugal. La señora Henley deberá desalojar. Si es que no lo ha hecho ya. El señor Henley mantendrá el control de las cuentas de inversión. Con la estipulación de que no se podrán realizar retiros superiores a $5,000 sin la aprobación del tribunal. La señora Henley conservará su vehículo personal y su cuenta corriente. Su señoría, comenzó Lawson. Mi clienta no tiene un lugar donde vivir. Y sus recursos son limitados debido a su reciente desempleo. Estos términos crearían graves dificultades. Tal vez su clienta debió haber considerado las posibles consecuencias antes de violar las políticas de ética de su empleador con tanto entusiasmo. Respondió la jueza Breguer con frialdad. Sin embargo, ordenaré al señor Henley que proporcione un pago único de $10,000 a la señora Henley. Para gastos de transición. Esto no es pensión alimenticia ni manutención. Simplemente es un reconocimiento de las necesidades prácticas inmediatas. Era menos de lo que yo esperaba pagar, y muchísimo menos de lo que Jene había exigido. Miré a Marcus, quien me dio un ligerísimo asentimiento de satisfacción. Nos volveremos a reunir después del periodo de presentación de pruebas, concluyó la jueza Breguer. Se levanta la sesión. Mientras nos poníamos de pie para irnos, finalmente miré directamente a Jene. La devastación en su rostro debió haberme dado placer, pero, en cambio, solo sentí ese mismo vacío hueco. 19 años reducidos a terminología legal y órdenes judiciales. Una vida juntos, terminada en una sala de tribunal estéril. Con extraños decidiendo quién se quedaba con qué. Afuera del juzgado, Marcus me dio una palmada en el hombro. Eso no podría haber salido mejor. Ni aunque lo hubiéramos escrito en un guión. Breguer vio claramente a través de la narrativa de víctima de Lawson. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, entrecerrando los ojos bajo el brillante sol de agosto. Ahora esperamos. Lawson le aconsejará a Jene que llegue a un acuerdo. Seguir peleando esto sería tirar dinero bueno al malo. Y a Jene ya deben de estarle escaseando los fondos. ¿Y si no acepta un acuerdo? Marcus sonrió levemente. Entonces sacamos el resto de nuestras pruebas en la fase de descubrimiento. Las otras aventuras. Las irregularidades en las cuentas de gastos.
Todo. Pero ella no dejará que llegue tan lejos. Ella podrá ser muchas cosas. Pero estúpida no es una de ellas. Tenía razón. 3 días después. Marcus me llamó para decirme que Lawson se había puesto en contacto para discutir los términos del acuerdo. Están pidiendo un poco más de dinero en efectivo. Y el tiempo compartido para vacaciones en Outer Banks. Pero, por lo demás, aceptan nuestros términos. Creo que deberíamos estar de acuerdo. El tiempo compartido está devaluado de todos modos. Y unos 20,000 adicionales para hacer que esto desaparezca rápidamente, es una ganga. Estuve de acuerdo. En menos de una semana, el acuerdo fue redactado, firmado y presentado al tribunal para su aprobación. Así de simple, mi matrimonio había terminado efectivamente. A la espera únicamente de la sentencia final, la cual llegaría después del periodo de espera obligatorio. Esa noche, me senté en mi terraza trasera con un vaso de bourbon, viendo cómo el sol se ponía sobre mi jardín, que ahora era demasiado perfecto. Las rosas necesitaban ser podadas. Tomé nota mental de aprender a hacerlo correctamente. Era una de las muchas habilidades que había descuidado. Mientras me concentraba en mantener la fachada de mi matrimonio. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Don. Escuché el rumor de que a Travis lo transfirieron a la oficina de Buffalo. Efectivo inmediatamente. Supongo que el chico de oro ya no es tan de oro. No respondí. Travis solo había sido un síntoma, no la enfermedad. Centrar mi ira en él sería no entender el punto en absoluto. Llegó otro mensaje, este de Elaine. Mamá pregunta si vienes a la cena del domingo. Dice que hizo tu pastel favorito. Sonreí levemente. La rotación del pastel favorito de nuestra madre significaba que a cada uno de sus hijos siempre se le ofrecía su favorito. Cada vez que ella pensaba que necesitaban consuelo. Respondí, dile que sí, y dale las gracias. A la mañana siguiente, estaba trabajando desde casa, cuando sonó el timbre de la puerta. A través de la cámara de seguridad, vi a Jenny parada en el porche. Llevaba jeans y una blusa sencilla, ropa con la que no la había visto en años. Tenía el pelo recogido en una cola de caballo, y el rostro sin maquillaje. Se veía más joven, casi como la mujer con la que me había casado hacía 2 décadas. Dudé un momento, y luego me acerqué a la puerta. ¿Qué quieres, Jenny? Pregunté a través de la puerta aún cerrada. 5 minutos, respondió, con la voz más pequeña que jamás le había escuchado. Por favor, Mark. En contra de mi buen juicio, abrí la puerta, pero no la invité a entrar. 5 minutos, accedí. Miró más allá de mí, hacia el interior de la casa, nuestra casa, ahora mi casa. Con un anhelo evidente. Todo está firmado, dijo. Ya está hecho. Lo sé. Marcus me lo dijo. Yo solo. Se abrazó a sí misma. Necesitaba saber si esto es realmente lo que quieres. Si hay alguna posibilidad. Por mínima que sea, de que podamos intentarlo de nuevo. Lo he perdido todo lo demás. Mark. Mi trabajo, mi reputación, mi dignidad. No puedo perderte a ti también. Me perdiste hace mucho tiempo, dije en voz baja. Solo que no te diste cuenta. Cometí un error terrible, el peor error de mi vida. Pero 19 años tienen que contar para algo. ¿No? Toda esa historia, todos esos recuerdos. Contaron para algo, reconocí. Contaron lo suficiente como para que, cuando me enteré de lo de Travis, no te confrontara de inmediato. No hice una escena. Te di una salida digna, con términos justos. ¿Justos? Te llevaste todo. Tomé lo que era mío para empezar. La casa a mi nombre. Las inversiones que construí mientras tú te gastabas cada dólar que ganabas.
La vida que mantuve mientras tú estabas demasiado ocupada construyendo tu carrera. Y acostándote con tu colega. Se estremeció, como si la hubiera abofeteado. Eso no es justo. Mi carrera nos benefició a ambos. ¿Lo hizo? ¿Cuándo fue la última vez que tomamos unas vacaciones juntos? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en casa para cenar más de 2 veces en una semana? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi día? ¿Y realmente escuchaste la respuesta? No tuvo respuesta para eso, y ambos sabíamos por qué. Esas cosas no habían sucedido en años. Tus 5 minutos se acabaron, le dije, y comencé a cerrar la puerta. Espera, dijo ella, con desesperación. ¿Y sí? ¿Y si fuéramos a terapia de pareja? ¿Qué pasa si cambio de trabajo? ¿Y encuentro algo con un horario normal? ¿Y si empezamos de nuevo? Por un breve momento, me permití imaginarlo. Jenny, humillada por sus errores, tratando genuinamente de reconstruir nuestra relación. Los dos en el consultorio de un terapeuta. Desempacando 19 años de resentimientos acumulados y malentendidos. Empezando de nuevo con noches de cine, comidas caseras, y conversaciones reales. Era una fantasía agradable, pero eso era todo lo que era. No, dije simplemente. Hay cosas que no se pueden arreglar una vez que se rompen. Esta es una de ellas. Por favor, Mark. Te amo. Siempre te he amado, incluso cuando fui. Incluso durante lo peor de todo. Si eso es cierto, entonces siento lástima por ti, respondí. Porque ese es un tipo terrible de amor. Del tipo que destruye lo que afirma apreciar. ¿Qué puedo hacer?, susurró, con las lágrimas rodando por su rostro. Dime ahora qué puedo hacer para arreglar esto. Nada. No hay nada que puedas hacer, excepto aceptar que se acabó, y seguir adelante con tu vida. Hice una pausa, y luego añadí, espero que encuentres lo que sea que hayas estado buscando. ¿Jenny? De verdad lo espero. Pero no lo encontrarás aquí. Ya no. Cerré la puerta con suavidad, pero con firmeza. Luego me quedé allí, escuchando sus sollozos silenciosos al otro lado. Después de 1 minuto o 2, escuché sus pasos alejándose. Seguidos por el sonido de su auto arrancando y yéndose de allí. Caminé hacia la cocina, y me encontré mirando el espacio donde había estado la carpeta beige. La carpeta que había contenido el principio del fin. Ahora, en algún lugar del sistema judicial. Unos papeles similares estaban procesando la conclusión oficial. Mi teléfono sonó. Era Marcus. Solo llamaba para revisar, me dijo, cuando contesté. Lawson mencionó que Jenny podría intentar contactarte directamente. Lo ha hecho. Acaba de irse, respondí. Quería hablar sobre reconciliación. Marcus suspiró. Me temía eso. ¿Qué le dijiste? Le dije que no. Bien. Las rupturas limpias sanan más rápido, para ambas partes. Después de colgar, fui a mi oficina en casa, y abrí mi computadora portátil. Tenía trabajo que hacer, plazos que cumplir, y una vida que seguir viviendo. Pero primero, abrí un documento en blanco, y comencé a escribir. Lecciones desde el fin de un matrimonio, lo titulé. No estaba seguro de por qué estaba escribiendo esto, o de quién lo leería alguna vez. Tal vez nadie. Tal vez solo yo, dentro de muchos años, cuando el dolor se hubiera desvanecido. Y pudiera mirar atrás con ojos más claros. Pero las palabras surgieron con facilidad. Fluyendo desde algún lugar profundo que había mantenido sellado durante demasiado tiempo. Escribí sobre las señales de alerta que había ignorado, sobre los compromisos que, lentamente, habían erosionado mi sentido de identidad. Sobre la gradual normalización de la soledad dentro del matrimonio. Y sobre la sutil diferencia entre estar solo y sentirse solo. Y mientras escribía, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era sanación exactamente, no todavía,
pero quizás era el comienzo del proceso. La sensación hueca seguía ahí. Pero ahora, se sentía menos como vacío, y más como espacio. Espacio para que, eventualmente, creciera algo nuevo. Cuando terminé de escribir, el sol se estaba poniendo de nuevo. Guardé el documento, cerré la computadora portátil, y fui a la cocina para pensar en la cena. Mientras buscaba en el refrigerador, me di cuenta de que podía preparar lo que yo quisiera. Jenny odiaba la comida picante, así que yo había dejado de cocinar con chiles hacía años. Ella estaba cuidando sus carbohidratos, por lo que la pasta había desaparecido de nuestras comidas. Esta noche, decidí que prepararía la pasta arrabbiata más picante posible. Y me la comería en la mesa de centro, mientras veía una película de acción a todo volumen. Si así me apetecía. Era una pequeña rebelión, casi infantil. Pero mientras picaba ajo y aplastaba hojuelas de pimiento rojo, sentí que una sonrisa se extendía por mi rostro. La primera sonrisa genuina en más tiempo del que podía recordar. La sentencia final de divorcio llegó un martes de octubre. Habían pasado casi 3 meses desde aquella mañana de sábado, en la que vi la publicación de Jen en Facebook. Marcus hizo que me la enviaran por mensajería a la oficina, junto con una botella de whisky escocés de 18 años. Felicidades, decía la nota adjunta. El final oficial de un capítulo. Y el comienzo de otro. Bebe esto lentamente y con propósito. Marcus. Llevé ambas cosas a casa esa noche, y las dejé en la encimera de la cocina. La sentencia era solo un trozo de papel, con lenguaje oficial y firmas. Pero se sentía más pesada de algún modo, como si la tinta contuviera todos los años, las lágrimas y las promesas susurradas que habían conformado mi matrimonio. Abrí el whisky, y me serví 2 dedos en un vaso de cristal, uno de nuestros regalos de boda. Irónicamente. Luego, llevé tanto el vaso como la sentencia hacia la terraza trasera. La noche de octubre era fresca, pero no fría, el cielo estaba despejado. Y se iba llenando de estrellas a medida que la luz se desvanecía. Me senté en una de las sillas Adirondack que Elaine me había ayudado a elegir. Cuando decidí redecorar la terraza. Otro pequeño acto de recuperación. Di un sorbo al whisky, sintiendo como su calor se extendía por mi cuerpo. Y miré la sentencia por última vez, antes de doblarla y colocarla a mi lado. Estaba hecho. Verdaderamente, y finalmente, hecho. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Elaine, día de la sentencia, ¿verdad? ¿Estás bien? Le respondí, estoy bien. Tomando un trago en la terraza. Las estrellas salieron. ¿Quieres compañía? Lo consideré por un momento, y luego respondí, esta noche no, pero gracias por preguntar siempre. Siempre lo haré. Te quiero, hermanito. Yo también te quiero. Dejé el teléfono a un lado, y me recosté para mirar las estrellas. El silencio me envolvió como una manta. No era el silencio tenso y resentido que había llenado mi casa durante los últimos años de mi matrimonio, sino una quietud pacífica que se sentía llena de posibilidades. Mañana, me despertaría y me iría a trabajar. Hablaría con colegas y clientes, resolvería problemas, y me ganaría la vida. Volvería a una casa vacía, que, poco a poco, se estaba convirtiendo en un hogar otra vez. Me prepararía la cena, tal vez llamaría a mi madre, o le enviaría un mensaje a Elaine. Cosas ordinarias, en una vida ordinaria. Pero esta noche, me sentaría con este momento de finales y comienzos. Reconocería lo que se había perdido, y lo que se había encontrado. Saborearía un whisky caro, contaría las estrellas, y sentiría el aire de octubre en mi rostro. Y recordaría que el silencio no es vacío, es libertad.